Y estamos con Virginia Gili, reumatóloga. Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de tendinopatías, de lesiones ligamentarias. Sí, en realidad queríamos hacer como un recuerdo de este tipo de lesiones que hace mucho que no las nombramos, que tiene que ver en realidad con la lesión de los tendones y los ligamentos, que son los que en general le dan la estabilidad a las estructuras articulares. Bien, y queremos remarcar todo el avance que hay en lo que es el diagnóstico. Claro, y el tratamiento. es importante esto porque primero que, digamos, teniendo bien esas estructuras, le da estabilidad a la articulación y evita la progresión a la artrosis. Porque claro. el principal riesgo de progresión de desgaste de cartílago tiene que ver con una inestabilidad y que la articulación trabaje más de lo que debería trabajar. Esto se da mucho en deportistas. Se da en deportistas, pero también se da en gente mayor. O sea, claro. a ver, el proceso artrósico comienza y generalmente cuando aparecen síntomas, a lo mejor ya lleva 10 años de proceso, sí. que lo estuvo sosteniendo el músculo y claro. los ligamentos que estaban en buenas condiciones. Claro. Cuando eso empieza a fallar es donde aparece el dolor y en donde aparece el mayor desgaste del cartílago, entonces ahí es donde el paciente consulta, pero en realidad no es un proceso que comenzó ayer, claro. comenzó durante mucho tiempo. Sí. La ventaja que tenemos ahora es que todo este tipo de patologías se pueden diagnosticar muy bien con métodos complementarios como el ecógrafo, el tomógrafo o con una resonancia magnética si vos querés ir a algo más específico. Bien, con eso localizamos exactamente el punto donde comenzó el incendio, digamos. Claro, ¿no? La idea es el punto que además está dando el dolor, está generando el dolor, porque nosotros podemos tener lesiones en la inserción, que es contra el hueso, o podemos tener lesiones que se llaman intrasustancia, quiere decir que vos tenés desgarros en el transcurso o adentro del cuerpo del ligamento o del tendón. Entonces, el tema de, por ejemplo, el ecógrafo, nosotros con ecografía lo que nos permite es no solo hacer el diagnóstico, sino además al localizar dónde está la lesión, podés hacer la infiltración o el tratamiento con medicina regenerativa direccionado hacia la zona de la lesión. Vos te guías con el ecógrafo para que la aguja llegue al punto exacto donde está la lesión y ya sea la proloterapia o el plasma rico en plaquetas llegue a ese lugar y las posibilidades de reparación sean más rápidas y más certeras. Bien, y no es que estamos tratando solamente ese dolor, estamos tratando todo el conjunto. Claro, ni hablar, porque si vos además, digamos, al reparar eso, les volvés a dar estabilidad al complejo articular y eso hace que la articulación funcione nuevamente bien y por lo menos en el mejor de los casos, o en realidad no, en el mejor de los casos, cuando vos haces regenerativo, estamos esperando que regenere cartílago. Claro. En el peor de los casos, lo frenamos al proceso. Yo tengo pacientes que hacemos radiografías anuales, y está en el peor de los casos igual y en muchísimos casos mejoró. Lo que se busca, que es en principio el alivio del dolor, ¿eso se logra rápidamente? El alivio del dolor, sí, en realidad con medicina regenerativa nosotros tenemos una ventana que son entre 10 y 15 días que tiene que ver con la misma técnica que utiliza la inflamación para reparar. Entonces no es que es un alivio inmediato, sino que tenés un tiempo de latencia hasta que empieza a reparar. Bien. Pero obviamente en ese tiempo se regula con analgésicos, con medicación que se puede utilizar para que no bloquee la técnica. Y sí, la verdad que los resultados en la mayoría de los pacientes son rápidos. La regeneración obviamente es un proceso más lento, pero ¿cuántas aplicaciones deberíamos tener hechas como para decir, hice todo lo necesario para que regenere? Mira, si estamos hablando de proloterapia, que es la técnica que se hace con una forma de azúcar que se inyecta, para la reparación tiene una media de 4 aplicaciones, con una distancia mensual, o sea, una cada 4 semanas. Cuando hablamos de plasma puede ser 1 o pueden ser 3, 4, 10 en realidad, porque el plasma funciona, depende mucho del paciente. Vos con el plasma estás inyectando directamente factores de crecimiento. Entonces, vos al inyectar los factores de crecimiento regenera. Hay pacientes, si no tienen ningún factor de riesgo ni ningún factor de perpetuación de su lesión, y estamos hablando de ligamentos y tendones, con una aplicación muchas veces vos ves que se regenera muchísimo. Y hay pacientes que no, que también depende si hiciste bien la evaluación de qué lo lastimó y qué no. Porque si no sacaste el factor que lastimó, se va a volver a lastimar por más que hagas 5.000 plasmas. Esto, vamos a recordar, se da con frecuencia en rodillas, hombros, ¿qué más? Rodillas, hombro, cadera, tobillo, pero por lejos los más frecuentes son hombro
y rodilla. Lo que pasa es que la rodilla trabaja en conjunto con la cadera, entonces muchas veces la cadera no duele, pero cuando vos haces el examen físico y la evaluación, también tenés déficit en cadera y tenés que trabajar las dos regiones. Bien, vamos a recordarles a la gente que estamos en 1 de mayo y Pasco, ¿cierto? Sí, Pasco 1 de mayo, más específicamente 1 de mayo 1901 y el teléfono es 481-2594. Bueno, Virginia, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.